Sí, vale, perfecto. Voy a borrar esto rápidamente. Así podemos empezar a explicar cómo es la aplicación de todo lo que, de la teoría que he dicho previamente. Entonces, desde un punto de vista técnico, ¿vale? Desde un punto de vista de análisis técnico, ¿vale? Vamos a necesitar ciertos puntos a la hora de la aplicación de Wyckoff, ¿vale? Lo primero que vamos a necesitar es acción del precio eficiente y acción del precio alcista o bullish, ¿vale? La razón por la que pongo algunas palabras en inglés es porque así de esa manera cuando entréis en el Discord, como ya mencioné, podáis entender todo lo que también Wakar, Wally o otros miembros de WWA en inglés pueden ir poniendo en los PDFs, ¿vale? Entonces eso es una de las cosas que vamos a necesitar. Otra de las cosas, lo que vamos a necesitar es que se vayan mitigando nuestros IFCs y que esa mitigación traiga un consecuente order flow favorable a nuestro bullish en este caso, ¿vale? Porque esto es de acumulación. Todo lo que estoy explicando ahora mismo en acumulación igual va a ser, o sea, lo mismo pero del revés va a ser para distribución. En vez de bullish, que es alcista, será bearish, que es bajista, ¿vale? Entonces, ¿qué me refiero simplemente con eso? Supongamos que nosotros tenemos un punto aquí de lower high, que crea un lower low, lower high que crea un lower low, y nosotros tenemos un área aquí de demanda. O tenemos un punto de interés, ¿vale? Según el precio se vaya acercando, ya empezamos a ver cómo va acumulando órdenes y una vez se genere el sprint, ¿vale? Lo que queremos es que el sprint entre dentro del punto de interés. Entonces, cuando eso ha ocurrido, tienes tu nuevo lower high que ha creado tu nuevo lower low. Queremos que se genere esas rupturas de estructuras y así luego el precio, cuando vuelva aquí, ocurrirá el test, ¿vale? Entonces, cuando digo order flow es que tengamos consecuentes mitigaciones indicando ese cambio estructural y que esta acumulación ha sido correcta, ¿vale? Dejo ahí 5 segundos para que todo el mundo pueda copiar el gráfico. Entonces, otra cosa que vamos a necesitar, esto obviamente, esto es todo una. Otra que vamos a necesitar es, que ya sé que lo mencioné anteriormente, pero lo vuelvo a poner para que todo el mundo se lo apunte, es estructura de mercado, ¿vale? Va a ser muy importante a la hora de entender en qué tipo o cuál es el propósito de nuestra acumulación o nuestra distribución. Ahora supongamos que yo vengo en un mercado alcista, que este higher low está creando un higher high, que ahora este higher low crea un nuevo higher high, ¿vale? Como estabais mencionando antes, ¿cómo se? Vale, pues recordar que cuando tú creas un nuevo higher high en comparación al anterior, este área de aquí, aquí lo que podemos tener es una distribución. Y esa distribución de órdenes, lo que genere, y esta distribución de órdenes lo que genere es el retroceso de esta otra pierna. Y ahora, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi punto de interés? Nosotros los puntos de interés los vamos a identificar por IFCs o por FU candles. Entonces, esto es un punto de interés de nuestro IFC y así cuando el precio llegue aquí, buscaremos exactamente lo mismo. Sabemos que es favorable
en nuestra estructura. Sabemos que el propósito de esta pequeña distribución era simplemente bajar a esos niveles de demanda y cuando están estos niveles de demanda volver a buscar lo mismo, esa acumulación, rompimiento de estructura y ahora el comprar en el test. Entonces compramos en ese test y con nuestro stop loss ahí, ¿vale? ¿Por qué buscamos esto? Porque supongamos que esto es H4, lo que estamos básicamente haciendo también en nuestro punto de interés es, en vez de poner mi stop loss aquí abajo y mi entrada ahí, lo que estamos haciendo es esperar esta reacción ahora en forma de acumulación en ese punto de interés y así reducir toda esa área de stop loss que hace que lo reduzcamos. Voy a cambiar el grosor. Hace que lo reduzcamos a lo mejor un 30 o un 40%. ¿Vale? Y así esta acumulación sí que sería a favor de tendencia y eso sí que esperaríamos saltos más altos. ¿Vale? Porque tiene la estructura a nuestro favor. Entonces, acción del precio eficiente, que se vayan mitigando nuestros IFCs, que el order flow luego una vez dentro sea positivo hacia nuestra dirección. La otra cosa importante es estructura de mercado. Y luego simplemente cuando esto ocurre, en este order flow, seguir buscando compras si se puede y se van confirmando nuestras temporalidades más pequeñas. ¿Vale? Pero simplemente para que tengáis un poco el concepto. Entonces, voy a dejar esto aquí para que lo podáis ver exactamente. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un gráfico de euro-dólar. ¿Vale? La primera vez que entró el precio, esto era un punto de interés semanal. ¿Vale? Era un punto de interés semanal. Como veis, yo lo tenía marcado ahí. Punto de interés. ¿Vale? Que luego lo puedo enseñar en el gráfico de TradingView para que veáis exactamente. Era un cierre justo de imbalance de nuestro IFC. ¿Vale? Entonces es una zona de demanda. Sabemos que en ese punto puede haber un cierto cambio. Y luego, ¿qué vemos aquí? Vemos un claro esquema de acumulación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es lo que estaba comentando. Al final, cuando este punto genera un punto más bajo, se genera un retroceso. ¿Vale? Este punto, lo único que vemos que es que se está generando liquidez. ¿Vale? Estoy explicando un poco para que sea la forma más fácil de aplicar. ¿Vale? Entonces empezamos a ver liquidez en nuestro secondary test y en nuestro STB. A veces ocurrirá que no estamos ni dentro de lo que es el punto de interés que yo tengo delimitado, que es toda este área, ¿vale? Si eso ocurre fuera de nuestros puntos de interés, nosotros no los vamos a tradear, ¿vale? Entonces, una vez sí toca nuestro punto de interés, lo que tenemos que ver es un claro cambio de estructuras. Entonces, otra vez, estructuras aplican aquí. Entonces, cuando yo veo este rompimiento, voy a poner en rojo, cuando yo veo este BOS, porque este lower high ha creado un lower low, ¿vale? ¿Qué ocurre? Al final, si ese lower high ha creado un lower low, este nivel de aquí debería crear otro lower low, pero como falla, se ocurre ese rompimiento de estructura, como yo estoy en una zona de demanda y un punto de interés, ahora lo que estoy viendo es un esquema de acumulación. Entonces, cuando ahora sí tengo ese cambio estructural, ya empiezo a ver que lo que tenía a mi izquierda, ¿vale? Esta acción del precio como consolidando, sí que puede empezar a ser una acumulación. Y por eso lo digo, porque al final ni vosotros ni yo, cuando ve esta acción del precio, imaginaos que no vemos la de la derecha. Si tú, quien sea que ve esta acción del precio, ¿por qué el precio no va a continuar para abajo? Retroceso y para abajo. No lo sabemos. Entonces, por eso simplemente, estando en un punto de interés, estamos alerta a que se ocurran esas rupturas de estructuras. Entonces, una vez se ocurren, ya sabemos que esto que es también el sprint, recordar, el sprint muchas veces va a ser igual que un FU candle. ¿Por qué? Porque esto lo que ha hecho es sacar esa liquidez de ahí, ¿vale? Y lo que vemos en este punto aquí, como una mecha, de aquí a aquí, que es una mecha, lógicamente en una temporalidad más pequeña, de M15, M5, M1,
lo que vamos a tener en nuestro IFC, que viene aquí a mitigar. Y esta zona de aquí es la que había generado mi rompimiento de estructura entre el mercado. Viene, retrocede, ¿vale? Y nos vuelve a dar otra oportunidad. Si nos fijamos, aquí el mercado, aquí el mercado, fijaros, este punto de aquí aún no se había sobrepasado, altos iguales, ¿vale? Y cuando viene este nivel de aquí te puede dar una compra desde un punto de interés, ese de ahí, pero aún no era muy segura. Y cuando este ya crea un alto más alto, ¿qué vemos aquí? Ya sabemos que todo ese área es nuestro IFC, ¿vale? Y ahora, como hemos visto que la acumulación sí ha sido exitosa, podemos estar buscando compras en nuestro order flow del precio, según vaya generando higher lows y higher highs a favor de esta estructura. ¿Es posible tomar una entrada en el Spring? Sí es posible si tienes un buy limit desde el punto de interés. ¿Cuál es el problema? Primero que no lo sabes exactamente. Cuando tú estás comprando en el Spring es lo menos favorable, porque tú lo que quieres es que al final para saber qué es un Spring, ¿qué te hace falta saber? Te hace falta saber que cuando el precio está bajando aquí, tú no sabes qué es un sprint hasta que ha ocurrido ese movimiento. Una vez ese movimiento ha ocurrido, eso es lo que te dice que es un sprint. Porque si tú lo coges el precio en un mercado bajista, intentas comprar aquí sin saber lo que ha ocurrido a tu derecha, lo que estás comprando es a contratendencia. ¿Lo ves? Sí puede ocurrir. ¿Es efectivo? Menos. Vas a encontrar menos nivel de efectividad. ¿Vale? Entonces es mejor simplemente esperar a que ese sprint sea validado y ese sprint se valida en cuanto hay un cambio estructural y en cuanto sacas liquidez. ¿Vale? Eso es simplemente un ejemplo de euro-dólar. Luego aquí vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? En el que al final el patrón que tenéis que entender en la cabeza es como si fuera una consolidación. Y luego, una vez ya tengáis el patrón de como una consolidación en una zona de demanda, entonces esto, imaginaos que este punto aquí ha generado un punto más alto, ¿vale? Y este es mi higher low que crea mi higher high. Yo tengo aquí mi IFC. IFC, ¿vale? Entonces yo ya tengo mi IFC ahí. Y todo ese punto de vista es un punto de interés. Así es como lo vamos a estar aplicando. Cuando yo veo la acción del precio ya llegando, fijaros cómo se van generando esos puntos estructurales, pero se empieza a generar ese cambio de carácter, ¿vale? Empezamos a ver cómo el mercado en esta zona está generando un rango. Al final, si mira, así dibujado y sin ver las velas, ¿qué es lo que estoy viendo en el Spring? Al final el Spring, ¿qué era? Es como un FU candle. Lo que estoy viendo es que está sacando estos bajos iguales. El sprint ocurre un cambio estructural de lower high que genera un lower low, te rompe, te cambia estructuras, pero muy importante dentro de tu punto de interés. Y una vez eso ha ocurrido, podemos buscar compras ahí. Como una vez todo esto, aquí buscamos compras con las temporalidades pequeñas, ¿vale? Con las confirmaciones que tenemos. ¿Todo el mundo me está siguiendo? ¿Alguno tiene alguna duda? Alex, hola, yo tengo una duda. Dime. Las compras también deben ser dentro del punto de interés de la temporalidad más alta. No tiene por qué. Eso no tiene por qué. ¿Por qué te digo esto? Al final lo que tú quieres es, porque va a haber algún caso en el que a lo mejor el precio se haya ido un poquito. Voy a volverlo a dibujar. ¿Vale? Entonces, supongamos que tenemos este punto de interés. Voy a hacerlo un poco más pequeño. ¿Vale? Así. Pues supongamos que ese es el punto de interés. Mientras el sprint sí que te haya cerrado, al final tú lo que quieres es que te cierre. Tú al final lo que quieres es que te cierre El tu, imbalance. claro, tu imbalance, exactamente, tu imbalance de tu IFC o de tu FU candle. Una vez eso te lo ha generado, si encima ha sido el sprint, mejor que mejor. Va a ocurrir casos en los que veas que incluso está todo dentro, como tú has mencionado, pero es que va a haber otros casos en los que no. ¿Cuáles identificamos?
tienen que estar en el punto de interés. O sea, me refiero, aunque sea el sprint, tiene que haber tocado para que se genere esto. Si esta acumulación que tú estás viendo aquí, la veo aquí arriba, yo no tomaría compras. ¿Me entiendes? Tienes que estar en este punto de interés bajo para saber que aquí es donde la demanda se va a generar. ¿Por qué? Porque al final aquí, si ocurriera en esta parte alta, ¿vale? Y tú tienes una acumulación en este nivel, lo que vas a ver muchas veces es que piensas que está acumulando, viene, te mitiga en este punto de aquí y continúa bajando. ¿Por qué? Porque sabes que tenías mucha zona de imbalance por llenar aquí abajo. ¿Vale? Entonces es bastante importante para que todo el mundo se lo apunte. Lo vamos a buscar en puntos de interés. Simplemente otro ejemplo. Esto es todo. Ah, mira, bueno, este ejemplo, para que todo el mundo, y esto es bastante interesante. El gráfico que tenemos ahora en estos momentos, este que estáis viendo aquí, es el del oro, ¿vale? Y ahora vais a entender por eso Huacar lo estuvo aguantando. Desde un punto de vista estructural, ¿vale? Esto es un gráfico mensual, ¿vale? Si yo hubiera sabido esto en el año 2016, yo hubiera estado comprando oro desde hace 3 4 años y seguramente vosotros ahora mismo también. ¿Por qué? Porque tú tienes un higher low que crea un higher high, ¿vale? Desde un punto de vista incluso si fuera más alto que el mensual, ¿vale? Pero tenemos esa pierna a la alza y luego desde un punto de vista mensual, ¿qué ocurre luego? Empezamos a ver que aquí otra vez, y esto es una cosa bastante importante, al final como no sabemos que hasta que ocurra el spring no tenemos la conciencia de que es una acumulación, tú en ese punto de aquí que genera un punto más bajo, lo veis en esta pierna estructural, lower high, lower low, cuando viene el precio a zonas altas de oferta, ¿qué busco? Yo busco ventas, ¿vale? Entonces yo lo voy vendiendo porque eso es a favor de tendencia. Luego el mercado retrocede, pum, pum, ese punto te genera un punto más bajo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi nueva zona o IFC? Ese de ahí. Este área de aquí es un lower high, sí, porque ha creado un lower low más bajo que este, ¿lo veis? Aquí vuelvo a buscar ventas, ¿vale? Pues vosotros vais a favor de tendencia, más es un gráfico mensual, sabéis que tenéis mucho tiempo para ir vendiéndolo. Luego, ahora empieza a ocurrir ya algo. Este punto de aquí genera un punto más bajo, ¿vale? Mirad lo que ocurre. Vamos a ir un poco viendo en detalle. Genera un punto más bajo aquí, pero el mercado viene, en este caso, al decisional, ¿vale? Es un poco a lo mejor más difícil de ver, pero ¿por qué viene al decisional? Aquí seguramente tendríamos imbalances en el extremo. Recordad, siempre vamos a tener dos puntos. Imbalance, o sea, punto de interés extremo, punto de interés decisional. Aquí se habían generado órdenes de compra, a lo mejor intentando crear un alto más alto, falla y continúa su curso. Entonces, cuando el precio vuelva, ahí podemos otra vez venderlo. Aquí lo volvemos a vender y aquí, ¿qué ocurre? Vamos a ir limpiando todo esto. Ahora lo que vemos es que este nivel después te rompe un nivel estructural, dos niveles estructurales y te genera altos iguales en el tercero. Lo hace con rapidez y velocidad de esta zona, ¿vale? Ahora cuando yo lo veo, ¿qué es lo que veo? 1, 2 y 3, ¿lo veis? Como las tres piernas a la baja, las cuales cada uno ya ha ido sacándose liquidez del anterior y la tercera, que es la del spring, es la que genera ese cambio estructural. Al final esto es un gráfico mensual, ¿vale? Al final, entonces cuando lo haces de temporalidades tan altas, lo que está bien es entender la acumulación a distribución para posicionarte en una dirección a largo plazo. Luego, lógicamente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de oportunidades, una vez eso ocurre, cuando H1 y H4 te lo permita, de empezar a vender y sacarle dinero como al retroceso del mensual. Y cuando llegue a ese nivel de ahí, ¿vale? Fijaos dónde llega el precio. Para los que conocíais antes Smart Money, ¿vale? Este sería nuestro IFC, el antiguo, ¿vale? El que conoce la gente. Entonces parece que viene ahí, ¿verdad? Pero tu stop loss tendría que ser muy grande. Y encima esto es un gráfico mensual. Pero no, fijaros dónde viene. Tenemos este de aquí, ¿vale? Y luego, esto es un mensual,
¿vale? Desde un punto de vista estructural, esto de aquí te crea un bajo más bajo, ¿verdad? Tenemos un lower high que crea un lower low. ¿Dónde está tu última zona o inyección de ventas antes de que se rompan las estructuras? Pues sabiendo que esto es un mensual, este pequeño movimiento ahí, ¿vale? Que luego genera un impulso, ¿vale? Y nunca el mercado vuelve. Obviamente esto es un gráfico mensual. Si nos vamos al diario, seguro que esto es un IFC. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo lo definimos? Ahora, esto va a ser el decisional y este va a ser el extremo. Por eso nuestros dos puntos. ¿Por qué este es importante? Ese decide que, aunque la estructura era bajista, pum, pum, esto es tu última zona de inyección de ventas antes de que se rompa esa estructura y se haga con velocidad y dejando imbalance. Entonces, cuando el precio vuelve ahí, luego aquí también, ¿qué tenemos? Tenemos a lo mejor alguna oportunidad en intradía para ir vendiéndolo y cuando llega aquí, obviamente esto es un mensual, ahí es donde bajamos a H4, a H1 y luego volvemos a aplicar todo ese order flow. ¿Vale? Pero simplemente para que lo veáis, bastante interesante. Esquema de acumulación del gráfico mensual. El test es donde nosotros vamos a buscar la entrada una vez ha ocurrido el spring y el rompimiento de estructura. Y ahora simplemente sube aquí, generó altos más altos, perdón, altos iguales, no más altos, ¿vale? Y luego, ¿dónde vuelve el precio? En este caso, volvía a un punto aquí del extremo que habría que indagar un poco. ¿Vale? Y ahí te vuelve a dar otra oportunidad de compra. Y desde entonces hemos estado en un mercado alcista. Y todo se debe al final, la importancia de las temporalidades es, si estoy en una temporalidad mensual, imaginaos la cantidad de órdenes que hay aquí de compra. Y esa es la razón por la que oro lleva años alcista. Porque hay un gran esquema de acumulación mensual. Al final, si lo encontramos en el 1 minuto, va a ser para simplemente nuestra entrada en un punto de interés. Entonces nosotros ahí luego bajaremos H1, H4, de H1 a H4 marcaremos nuevos puntos de interés, luego buscaremos una entrada M1 y esto va a ser para entrada. Pero si lo hacemos una temporalidad más alta, podemos tener lo que es la dirección global. Y luego lo que estoy mencionando, al final, en una temporalidad como la mensual, imaginaros, os habéis tenido tiempo para estar vendiendo aquí, para estar vendiendo aquí, para incluso estar vendiendo aquí otra vez, para luego comprarlo, pero tenido un poco el esquema en la cabeza. Alex, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué ahí en el sprint y en el test el IFC lo marcaste desde el cuerpo de la vela y no desde la mecha? ¿Por qué dices este de aquí? Sí, correcto. Dices como cuando el precio vino. Exacto, ahorita lo traigo. Sí. Ah, no, no, lo hice simplemente porque, o sea, al final esto es una vela mensual, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, esa vela mensual va a tener por lo menos bueno, por lo menos no, va a tener 4 velas semanales, ¿cierto? Y luego va a tener velas diarias. Lo que me refiero es que lo he marcado simplemente un poco a voleo porque he visto que justo ha caído ahí. Pero ha caído ahí por alguna razón. O sea, esa vela mensual en una temporalidad más pequeña tendrá otro punto de interés. Y esa es la razón por la que reacciona ahí. Pero ha sido por eso más que nada, no por nada en particular. Entonces, aquí exactamente igual. Otro ejemplo, ¿vale? Para que empecéis a verlos. Tenemos, imaginaros, un mercado alcista, ¿vale? Luego nosotros tenemos nuestro IFC con nuestro punto de interés. ¿Vale? Entonces, cuando empezamos a ver este cambio de carácter en el que vemos empezamos a ver bajos iguales, empezamos a ver que los retrocesos cada vez son más profundos. Fijaros al final, cuando llevas varias veces seguidas que el mercado retrocede al 100%, al final, una vez vale, pero ¿qué ocurre cuando lo hace más de 2, 3 veces? Está generándose liquidez, ¿vale? La primera vez que ocurra es de alta probabilidad, ¿vale? Entonces, si el mercado viene aquí, genera un bajo y aquí, esta es una zona fresca.
¿vale? Sin tocar. Pero cuando vuelve a bajar y vuelve a subir, ¿qué ocurre? Tercera vez que lo toca, soporte y resistencia. Estamos generando ahora liquidez. Entonces, si estamos en una zona de demanda, vemos cómo se empieza a generar esa consolidación del precio y nosotros solo tenemos que esperar al spring. Cuando ya veis esa consolidación, hay que esperar al spring. A veces, ¿vale? Va a ocurrir que el ST, uno de estos, ¿vale? Puede haber dos y luego a veces os va a confundir que a lo mejor uno de ellos parece que sea el que ha creado el del spring y os saque. Por eso os digo que la mejor confirmación ya no es que ocurra el spring y que veáis que este nivel de aquí está viniendo a sacar la liquidez. Aparte de eso, ¿qué queremos que haya? Lower high, que crea un lower low, rompe estructuras, BOS. ¿Vale? Encima queremos que lo haga con rapidez, que vemos aquí. Esta vela envuelve a la otra muy rápidamente, generando ese impulso o ese movimiento institucional rápido. Entonces, esto es una temporalidad alta de H1, H4, pero ¿qué habrá dentro de esta vela, por ejemplo, negra que es el FU Candle? Pues aquí dentro seguro que en M15, en M5, etcétera, habrá venido ahí por algo. Y luego miraos qué ocurre. Viene, reacciona a este punto, crea un alto más alto y tenemos lo del order flow que venía mencionando. Tenemos impulso, retroceso, impulso, order flow ahora positivo a nuestro favor. Ahora sí vemos que esto es un esquema de acumulación y ahora entendemos que ahora podemos ir a buscar esos saltos a favor de tendencia. Entonces, cuando el mercado vuelve, ya solo cuando entiendo la estructura, me busco mi IFC y busco confirmaciones en temporalidades pequeñas o dependiendo de la vela, si la vela en sí ya son 5 o 8 pips, podemos poner simplemente un buy limit desde una vela de M15 o H1, si fuera pequeña, si vemos que es grande, sobre todo para los que estáis empezando, podéis empezar con ese tipo de velas M15, H1, ir un poco estudiando qué ocurre en M1 y para los más avanzados ya podéis ir directamente a M1 y de aquí ir buscando esas compras sabiendo que esto debería crear un alto más alto, que es a favor de tendencia. Y luego fijaos dónde vuelve el precio. Esto va a ocurrir muchas veces y por eso descubrimos lo del decisional, porque al final el precio no te va a estar haciendo todo el rato. Ahora este impulso, ahora retroceso del 100%, porque entonces ¿qué estarías también generando? Cada vez más bajos iguales, cada vez una zona más tocada, con más liquidez. Ahora, ¿dónde viene? ¿Por qué viene a este área de ahí? A este IFC. Vale, porque este punto de aquí genera un punto más alto. Se genera un retroceso y ahora cuando esto viene aquí, esta sección de aquí es la que decide romper para crear altos más altos. ¿Lo veis? Entonces, eso es lo que llamamos decisional. El decisional también tiene que tener imbalance, como estáis viendo. Y eso sería un decisional, porque decide, esa es la vela que decide en general altos más altos. No solo tiene que venir, no solo tiene que ver con que rompa estructuras, también puede ser a favor de tendencia. Y seguramente esa sea el decisional y aquí en el extremo seguramente tengamos algo. ¿Cuál tomo? ¿Cuál no tomo? Son las dos áreas válidas que tenemos. Tú tienes decisional y extremo y en el decisional tienes que esperar temporalidades pequeñas. ¿Vale? Sí, dime, Jesús. Disculpa, Alex, ¿y por qué tomas ese decisional y no el de más arribita, el que está más arriba, esa la que parece como doji, por decirlo así? Mira, sí, mira, vale, varias cosas. Primero, esto es exactamente lo que puede ocurrir alguna vez. De normal, ¿vale? De normal va a haber decisional y extremo. Va a haber veces que haya tres, ¿vale? Como el que tú acabas de mencionar, porque ese también decide que eso continúe, sabes que esa es la última presión de vendedores y sabes que tiene imbalance, lo cual eso va a dar lugar a una reacción, ¿vale? ¿Qué es lo que no me gustaría mucho de eso? Que al final, mirar como un punto de vista, aunque no utilicemos el Fibonacci, ¿vale? Si este punto es el bajo y este punto es el más alto, ¿vale? Al final tú quieres comprar al mejor precio posible. Si puede ser, tú intentarás comprar siempre en niveles de, si fueran las zapatillas, tú querías, aunque sea, encontrar las zapatillas al 50% de descuento, ¿verdad? Entonces, siempre que sean niveles del 50 para abajo. Los que más me gustan a mí al final son los del nivel extremo, pero el decisional hay que tenerlo. Al final, esto es un nivel
muy alto, porque tienes que tener en cuenta que ese es tu impulso y tienes niveles más bajos ahí con imbalance. Entonces te das cuenta, te da una reacción, pero bueno, no acaba sosteniéndose. También te digo, si esto ocurre en tu hora de las que estuve mencionando, tienes la confirmación de lower time frame, temporalidades pequeñas, puedes tomar la compra. Al final sabes que son niveles muy importantes de reacción. Y esto va a pasar alguna vez, va a haber alguna vez que al final no todo es blanco y negro, va a haber alguna vez que haya 3 niveles de importancia, pero de normal nos gusta que haya 2, el decisional y el extremo, y cuando hay 2 decisionales así, al final el más bajo suele ser el más relevante. Y si no es el más bajo, ¿vale? La única razón que yo entraría en ese punto es tiene que estar alineado con la hora que yo tradeo. Eso tiene que estar en una sesión de Londres, en una sesión de Nueva York y tener mis temporalidades pequeñas como confirmación. ¿Vale? Y si veo ese cambio de momentum ahí, puedo saber que sabiendo que es alcista, pues a lo mejor que eso continúe. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Sí, gracias. Son mis preguntas porque lo vi en la semana y ahí es donde me confundía un poco, pero ya ahorita ya queda más claro. Gracias. Vale, perfecto. No, ahora luego también está enseñando ejemplos sobre ese tema, así que genial. Vale, vale, para los que, de hecho creo que este es exactamente el trade que yo tengo en plata. ¿Vale? Entonces, os voy a poner un poco en perspectiva, luego lo miraremos rápidamente desde TradingView, pero simplemente para que lo veáis. La plata, ¿vale? Era un mercado alcista. Desde un gráfico semanal teníamos bajos iguales, ¿vale? Para poner un poco en perspectiva. Y ahora el precio de un gráfico semanal había creado un nuevo lower low. Entonces, ¿cómo sé yo si esto va a ser un spring o no? ¿Vale? Como es un gráfico semanal, este lower high ahora crea un lower low. ¿Qué tipo de temporalidad necesito yo ver alcista para empezar a comprar y saber que aunque sea el semanal tiene que llegar, aunque sea esos niveles, ¿vale? Tengo que ver H1 y H4, ¿vale? Porque al final es un gráfico semanal, no vas a estar buscando el 1 minuto de puntos de intereses semanales, porque entonces puedes ir loco. Primero tienes que dejar un poco que la acción del precio en H1 o H4 te diga, oye, quiero cambiar. Entonces me pasó exactamente eso. H4 se me puso alcista, ¿vale? Y luego tenía H1 también y luego tenía este nivel ahí que sabía que el precio podía llegar. Como sabía también que tenía una disparidad del precio entre plata y el oro, ¿vale? En la cual la plata estaba muy por debajo al oro, sabía que este nivel de aquí sí que estaba especulando, que este nivel de aquí no se sostendría, ¿vale? Y que acabaría siendo el semanal y entonces estaría comprando desde un gráfico semanal en el FU Candle, que ahora cuando vuela podemos tener otra compra. Entonces mi primera compra viene aquí, ¿vale? Pero simplemente era un poco para poner en perspectiva a todo el mundo sobre este trade. Entonces ahora, desde una temporalidad más pequeña, que de hecho creo que esto es M30, ¿qué ocurre? Esto fue lo que me rompió estructuras en H1 y H4 como pierna global, ¿vale? Y en H1 H4 ese era mi punto de interés, ¿vale? A un IFC. ¿Qué ocurre? Empezamos a ver cómo el mercado al principio tiene estructuras bajistas, que es como me gusta estar viendo un poco la aplicación de Wyckoff a mí, y luego cuando tiene este lower high que crea este lower low, entra en ese punto, saca la liquidez esa, ahora me da un cambio estructural, me genera un BOS, rompimiento de estructuras, y en una temporalidad de M5 o M15, aquí había imbalance, que esto era como mi estructura interna, vino el precio ahí, y aquí es donde yo busqué compras en M5. Creo que tuve 6-7 pips de stop loss alrededor de eso, luego vi como el precio ya voló y es exactamente lo que estaba diciendo. Teníamos una cosa así, yo estaba comprando en esa mini acción del precio alcista, aunque el semanal era bajista, pero especulando que esos bajos iguales podrían acabar siendo esto mi FU Candle, ¿vale? Entonces también me gusta ir explicándolo así para que todo el mundo empecéis a ver cuál es el pensamiento detrás del trade. Lógicamente, esto podría haberse sostenido aquí y continuar para abajo, porque desde un semanal era bajista, pero
el mensual era alcista, bajos iguales en el semanal, H1, H4 alcista, estaba mirando la acción del precio ahí, en ningún momento me dio oportunidades para entrar en venta y H1, H4 acabaron rompiendo ese punto estructural semanal, dándome a entender que sí que era el FU candle que esperaba. Entonces más o menos compré el precio a 12 y ahora pues no me acuerdo dónde está, pero llegó a estar hasta 26-27, donde tenemos un IFC que cerré uno de los 3 que tenía y ahora tengo el otro corriendo. Pero ¿qué ocurre? Ahora tenemos un FU candle semanal cuando el precio llega a esos puntos de interés. Obviamente es un gráfico semanal, yo no estoy entrando el semanal, pero cuando empiece a tener esa reacción aquí, volveré a buscar lo mismo, que H1 y H4 me empiecen a decir que están alineados con el semanal y así ver si creamos nuevos altos más altos. ¿Vale? ¿Va todo el mundo siguiéndome con eso? Sí, vale, genial. Perfecto. Ahora la distribución, eso era toda acumulación. Distribución con ejemplos, exactamente igual. En el UTAD, al final es lo que va a ser nuestro Spring. Entonces, este es un gráfico de euro-dólar desde el mensual. ¿Vale? Teníamos un lower high que había generado un lower low en el gráfico mensual. En el gráfico mensual, miradlo, para los que son un poco más avanzados y a lo mejor tienen el ojo más entrenado, que es de aquí a aquí, ¿qué es? Todo este movimiento a la alza en un gráfico mensual es nuestro IFC. Entonces, cuando el precio llegó ahí, yo tengo IFC mensual, entiendo que esta pequeña acumulación, como estáis viendo aquí, bajos iguales, rompimiento de estructura, FU candle y test, ¿lo veis? Obviamente en una temporalidad más pequeña, pero FU candle, esto rompe estructuras, viene a testear, test, esta acumulación que se genera de órdenes aquí abajo, el propósito es darle un retroceso que se generará en un diario, un H4, el propósito es darle un retroceso al mensual. Cuando llegamos a esos niveles de oferta o punto de interés mensuales, ¿qué es lo que empezamos ya a ver? Aquí, lógicamente, yo no podía estar especulando ya que era una distribución, pero cuando empiezo a ver el signo este, veo de weakness, veo que esto vuelve a subir a la alza, estos son altos iguales, tengo este punto que era incluso triple techo, viene el UTAD, me da en ese punto de interés mensual, fijaros luego en la acción del precio. Se genera este UTAD, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora es donde yo empiezo a generar el caso, así es como me gusta ver a mí las distribuciones o acumulaciones. Ahora, ¿cómo lo voy a vender? Yo sé que desde un punto de vista mensual ya estoy dentro de ese punto de interés, ¿vale? Pero ahora vamos a empezar a mirar el diario. Esto es un gráfico diario, de hecho. Entonces tengo mi higher low que crea mi higher high, ¿vale? Entonces, vale, mensual es bajista, pero mi diario es aún alcista, ¿vale? Pero como estoy en un punto de interés claro mensual, si H1 o H4 se me ponen bajistas alineados con ese nivel de oferta o de punto de interés y empiezo a ver un poco esa distribución, yo ya puedo empezar a vender. Entonces, ¿por qué lo vendo? Porque mirad, ahora que ya sabemos estructura de mercado, si este nivel de aquí te había creado un alto más alto, ahora ¿qué es lo que viene después de ese alto más alto? Viene un retroceso y sabemos que ese retroceso puede venir a estos niveles de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora H1 y H4, cuando yo empiezo a ver que esta acción del precio en H1 o H4 me empieza a dar lower highs y lower lows, ¿vale? Y me empieza a dar oportunidades de venta, yo ya tengo puntos de interés marcados ahora en H1 y H4, que luego entraré en M1, ¿vale? Y de esa manera ahí empiezo a entrar. Cuando el mercado llega aquí, buscaré una compra
¿vale? Porque ahora estoy en la venta, pero le busco una compra porque el diario es a favor de tendencia, si me da una confirmación. Entonces, otra vez, para que sois un poco más avanzados mirando los gráficos, lo podéis ver que aquí seguramente lo que ocurrió fue un cambio estructural. Otra vez lo mismo, le busco compras. Aquí tenía otro punto de interés, lo cual estoy en las ventas, estoy en las compras, también seguramente break-even, ya lo veréis, porque en un gráfico diario, si entramos en el 1 minuto, ya estarías break-even. Y ahora aquí, incluso si te da confirmación en ese punto de interés, lo puedes volver a vender. Y ahí lo que tienes es encerrado el mercado, que es lo que estaba explicando antes, porque tú no sabes si ahora el mercado acabará completando esa distribución, pero lo tienes en la mente, o sea, tú ya tienes el caso creado en la cabeza porque sabes que es un punto de interés claro y sabes que la tendencia global es bajista desde un punto de vista alto, de una temporalidad mensual, pero a la vez tú no sabes si por lo que sea el diario acaba generando compras de aquí y generando puntos más altos. Entonces empezamos a encerrar el mercado de esa manera. ¿Vale? Me ha seguido todo el mundo con esto. Así es como me gusta a mí aplicar Wyckoff y es como he visto que es la forma más eficiente, aplicándolo con estructuras de mercado. Si no, acaba siendo... Y si aquí hay alguien que tradea... ¿Alguien tradeaba Wyckoff de antes? Sí, pues Rodrigo, o sea, entonces a lo mejor tú que tienes experiencia en eso, coméntame un poco entonces cómo ha sido. ¿Te ha dado lugar a muchos errores si lo mirabas fuera de puntos de interés como lo estamos? Sí, pero no claro, no veías la estructura de mercado. Claro, eso es lo que nos pasó a Wakarawali y a mí también, que al final si lo empiezas a aplicar todo el rato sin puntos de interés, sin nada, al final lo que estás haciendo, mayoría de los trades son contra tendencia. Entonces, porque al final una distribución de acumulación muchas veces se genera para ese cambio. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Vale, pues seguimos. Vale, esto fue un trade que cogimos. Entonces, simplemente voy a poner en perspectiva, este es un contratendencia. Teníamos un higher low que había creado un higher high. Cuando te crea el higher high, veis cómo te empieza ya a generar ese movimiento y esa acción del precio. ¿Qué ocurre? Este no era mi favorito, ¿vale? Entonces tuve que esperar una confirmación del precio. ¿Por qué no era mi favorito? Porque sí teníamos bajos iguales, teníamos mucho imbalance por aquí, pero no tenía ese BOS o esa estructura de mercado que me gusta a mí tener en H1 y H4 para que me confirme que esto puede cambiar. De todas maneras, lo que yo tenía por toda esta zona era, tenía imbalance en temporalidades pequeñas, tenía un punto de interés al fin y al cabo, tenía toda esta zona aquí de liquidez que podían venir a buscar con un FView Candle. Entonces, si nos fijamos en la acción del precio, lo mismo, te vuelve a dar esas oportunidades una vez. Ahí viene, lo saca, pero aquí otra vez, con estructura de mercado, te permite volver a entrar en otros IFCs cuando se genera esa distribución de órdenes. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es buscar ahí ese punto de interés. Y luego, bueno, como veis aquí, esto es un poco en M1. Recordar que el mercado es fractal, ¿vale? Entonces, al final lo que vemos en temporalidades de diario, H4 o H1, que son un poco para indicar dirección, es lo que nosotros vamos a buscar en M1 para ser más precisos con la entrada, ¿vale? Entonces, simplemente es esperar la confirmación. Una vez tengo la entrada otra vez en mi punto de interés, tienes que estar dentro y se genera este UTAD, que al fin y al cabo, ¿qué es ese UTAD? Ahora estamos en el 1 minuto, pero si te vas al 15 segundos, que yo personalmente no bajo, pero simplemente a ojos sabes que esta mecha de ahí va a tener algo en el 15 segundos, no en el 30 segundos, porque ese algo va a ser un FView Candle que sacó esta liquidez. Te dio un movimiento agresivo y cuando viene aquí es el test, sabías que aún tenías imbalance por aquí, lo cual esto tenía que bajar aunque sea ahí a llenarlo. Y como estabas en un punto de interés de este nivel de H1 M15, sabías que esa pequeña reacción que tú estás mirando M1 podía tener, aunque sea una reacción, a sacar esos bajos.
Vale, entonces nada, esto es reacumulación, redistribución, lo explicaré más adelante. La razón que la explicaré más adelante simplemente es porque es mucha información. La reacumulación y redistribución es algo que no vais a estar utilizando en el día a día, entonces no es eficiente ahora mismo. La acabaré explicando en un futuro, no se la expliqué el bootcamp anterior también por exactamente lo mismo, pero simplemente porque ahora mismo lo que quiero es que todo el mundo esté con estructuras de mercado, que ya empiece a entender acumulaciones y distribuciones. Como he dicho, si nunca habéis visto una acumulación y distribución, va a tomar su tiempo en entrenar el ojo a verlo, hacerlo a lo mejor lo que os dije, o sea, lo que os he dicho antes, lo de poneros a lo mejor una hoja en casa o en la mesa, que podáis estar viendo constantemente los puntos de la distribución. Luego pasaré yo también las definiciones por Discord, etcétera, pero al final la aplicación es como la estoy diciendo, con estructuras de mercado. ¿Vale? Entonces, con eso lo voy a dejar ahí. Voy a hacer un... No sé si hay alguna pregunta, que si alguien me quiere preguntar algo. Si no, vamos a hacer 15 minutos de break y va a continuar Estefano. Ya empezamos a enseñaros casos y casos y casos. Empezamos con el trading plan, empezamos con temporalidades pequeñas desde TradingView, enseñaros cómo cogemos exactamente cada trade, cómo manejamos la cuenta y vamos a algo más dinámico con TradingView. Y una pregunta última, Alex. Sí. Estaba viendo el ejemplo que estabas diciendo, se ha repetido varias veces de esos bajos iguales, no existe ese rompimiento de estructura como confirmación. ¿Qué haces en ese caso? ¿Solo manejas el riesgo, bajas el lotaje porque sin embargo crees en el bias del mercado o simplemente desechas la idea del trade? No, cuando algo así ocurre y sé que tiene mucho imbalance por debajo y puede tener potencial, aunque no tenga la ruptura de estructura, si no la tengo, pero se ve de esta manera y vemos que es una distribución bastante clara, en vez de entrar directamente con un sell limit, ¿vale? Lo que actúa es, este punto actúa como punto de interés y busco las confirmaciones que dije en el fin de pasado de temporalidades pequeñas. ¿Vale? Entonces sabes que es un IFC, sabes que tiene imbalance, sabes que a lo mejor es incluso un FU candle, una temporalidad más pequeña a ese nivel, sabes que te puede dar reacción, lo adjuntas con la hora del día de Londres, Nueva York que os comenté y miras la acción del precio a esa hora y ver cómo te está reaccionando y te vas adaptando ahí. Pues genial,